Te adoramos, Señor, te bendecimos y solamente a ti damos el honor por esa cruz y por ese amor que nos diste en la cruz. Señor, es que nosotros te adoramos. Yo quiero que con un corazón agradecido le cantes al Señor y le digas: Padre, gracias por ese sacrificio de la cruz, porque es por eso, Señor, que yo puedo estar aquí. Es por eso que tengo vida eterna y por eso te canto y por eso te alabo. Aleluya. Conmigo, apláudele a Él. Por la gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Dile así: con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Dile a Él: te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Levanta tu voz, díselo más fuerte. Por la gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Dile: te alabaré, Señor, te alabaré. Yo te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Dile: te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, yo te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, con mi vida, con mi corazón, daré la honra a ti.
¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Díselo. ¿Quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Díselo de nuevo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Señor, te adoramos y reconocemos que no hay otro lugar a donde ir. Solamente a ti, Señor, y solamente bajo tus alas podemos estar seguros. Díselo una última vez. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solamente a ti, Señor, solamente a ti podemos ir. Padre Santo, y en medio de toda esta circunstancia y en medio de toda esta enfermedad y problemas, Señor, reconocemos, Señor, que no estamos desamparados. Tu palabra dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Señor, y tu Espíritu Santo está con nosotros, y confiamos y creemos, Señor, que somos tus hijos, Padre, y que tú eres nuestro Padre, Señor.
que tú velas y guardas nuestra vida, Señor, que en ti estamos plenamente seguros. Y yo quiero que tú cantes eso conmigo y lo declares con todo tu corazón, confiando en Él. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. La misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. En tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Díselo fuerte. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Gloria sea a ti, Jesús. Dios le bendiga, amada iglesia. Damos gracias por poder estar en contacto a través de este medio digital. Y hoy quisiera hablarles un poco sobre la forma en que nosotros los cristianos debemos de vivir en este mundo como hijos de Dios. Pero antes de empezar y entrar en el tema, te invito a que oremos juntos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Oremos. Padre, ayúdanos en esta preciosa hora para entender tu santa y divina palabra. Que nos ayude, oh Dios, a corregir nuestro caminar malo y estar cada día más a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Permítanos meditar en tu palabra hoy, aceptar los errores que tenemos,
Señor, y fomentar lo bueno, lo agradable delante de tus ojos. Gracias porque tenemos el perdón de nuestros pecados por Jesucristo. Gracias por esta hermosa ocasión en que podemos meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, hermanos, la meditación lleva por título Viviendo como un hijo de Dios. Definitivamente estamos en mitad de un gran problema en el mundo. Y hoy día, creo yo más que nunca, lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa, tiene un efecto sobre las personas que están del otro lado, que no conocen de Cristo y están mirando tu vida y la mía para saber si nos estamos portando a la altura de las circunstancias que se están viviendo. Por eso es importante hoy que aprendamos algunos consejos prácticos de cómo vivir en mitad de este mundo siendo luz como verdaderos hijos de Dios. Te invito a que abras tu Biblia, por favor. Vayas a Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y leas conmigo los versículos que corresponden del 11 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 17. De todas maneras, va a salir en la pantalla. Usted sígalo ahí en la pantalla y si tiene su Biblia y abrió el pasaje, acompáñeme. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amados, así como usted y yo vivíamos en el tiempo del apóstol Pedro, así también hoy nosotros vivimos en un mundo en donde somos observados. Y el consejo del apóstol Pedro es el mismo consejo de hoy día para nosotros, para saber nosotros qué hacer y cómo vivir. Por eso hoy quisiera hablarles sobre algunos consejos prácticos en mitad de este mundo malo, de este mundo que está teniendo un problema grave de enfermedad. La gente está viendo qué está haciendo usted, cómo se está comportando, qué reacciones está teniendo ante la pandemia. Y le observan como un hijo de Dios. Y usted debe de considerar eso porque al ser observado usted puede dar un ejemplo de cómo comportarse debidamente al momento de enfrentar las dificultades. Esta pandemia, hermanos, este mal, este virus, nos va a atacar a todos, a unos en mayor proporción, a otros en menor proporción, pero a todos nos va a llegar. En tanto que no haya una vacuna, estamos expuestos. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros este momento? Es un momento de educación para el que no conoce. Por eso el apóstol Pablo decía, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Se puede decir toda clase de mal contra un cristiano, pero dice la Biblia que sea mintiendo, que no sea verdad. Es triste que en algunas ocasiones la crítica que se nos hace como hijos de Dios es verdad. Yo lo he visto borracho. Yo lo he visto fumando. Yo lo he visto que anda cortejando a la mujer del vecino. Y cosas como esas. Esas cosas deben de desaparecer. Más ahora, porque creo en lo personal, hermanos, que esta pandemia tiene que ver con un ajuste de cuentas del proceder del ser humano para con Dios. Lo dije en otras predicaciones, lo digo ahora nuevamente. Cuando el mal subió a puntos intolerables delante de Dios, Dios tuvo que tomar decisiones difíciles y duras contra la humanidad. Sucedió en tiempos de Noé, cuando él tuvo que
destruir a la raza humana, salvando solo a Noé y a su familia y a los animales que con él estaban, para poder recomenzar nuevamente todas las cosas. Y a lo largo de la historia hemos visto no solamente en años recientes, sino en el siglo XIV, también grandes pandemias que han barrido con millones de personas de la humanidad. Y decía hace poco en una predicación, tenemos muy cerca, hace todavía 100 años, la influenza española que mató también a millones. Y hoy estamos ante un mal que no tiene cura, por lo pronto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los cristianos para levantar el nombre de Dios, para ser luz en mitad de las tinieblas? Hoy deseo compartirte varios consejos que te sirvan, que me sirvan para poder vivir en medio de este mundo como unos verdaderos hijos de Dios. Primer consejo, hermanos, debemos siempre estar conscientes de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo que pasa muchas veces con los cristianos, hermanos, es que pareciera que su ciudadanía está aquí en la tierra y hacen cosas para la tierra y se preparan para vivir en la tierra, no considerando que esta tierra tiene un fin destructivo de parte de Dios, que ya lo tiene profetizado el Señor, que sucederá. Y todas nuestras energías, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestra familia, lo movemos en función de lo que está aquí en la tierra. Entonces, este primer consejo tiene que ver con que entendamos que somos extranjeros. Un extranjero no tiene derechos en el país donde está. Un extranjero es un visitante que se le atiende gentilmente, pero que no puede andar haciendo muchas de las cosas que en su país puede hacer. Somos peregrinos. Un peregrino es una persona que va de paso, que va moviéndose de una ciudad a otra ciudad. ¿De qué ciudad? Bueno, de esta, nuestra habitación terrena a nuestra habitación celestial. En este mundo somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, porque también de allá, dice el apóstol Pablo, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que el primer consejo, consideremos esto, hermano. Debemos vivir considerando que la vida aquí, un día u otro terminará. No permaneceremos. No finquemos nuestras esperanzas en las cosas terrenales. No descansemos mucho en las cosas materiales que podemos tener, aunque es bueno tenerlas, pero no debe estar nuestro corazón allí. Nuestro corazón debe estar en Dios. Considerar que desde el momento en que nacimos hasta el momento en que muramos es un peregrinar en donde lo que debemos estar preocupándonos es estar más viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios pide, porque hacia allá vamos. No estamos nosotros para permanecer en este mundo. Por lo tanto, debemos entender que esta ciudadanía nuestra no está aquí. Segundo consejo, hermanos, tiene que ver con abstenerse de los deseos carnales. Y esto implica un esfuerzo. Abstenerse de los deseos carnales. ¿Sabe dónde está guardado su pecado? No está en el infierno. No está en algún lugar específico de la tierra. Sus pasiones carnales, sus pasiones de pecado están guardadas en su propio cuerpo, hermano. Allí Dios la guardó. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Porque este cuerpo, y claro que en nuestro interior, hermano, se ejerce una batalla entre los deseos carnales de nuestra vida y los deseos espirituales de nuestro espíritu. Y debemos saber que hay que abstenerse de estos deseos carnales para que podamos ganar la batalla. Mire lo que dice Romanos 8, versos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, vivir según la carne es vivir en lo que nos gusta hacer, pero que sabemos que desagrada a Dios. ¿Ok? Mentir, hurtar, embriagarse, ver pornografía, ser desobedientes, todas estas cosas y más que usted conoce como yo,
son desagradables delante de Dios. Estas cosas, dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero sigue diciendo el versículo 9, mas vosotros, hablando de los cristianos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero aquí hay una condición, hermano. Escuche, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando tú ves a una persona que se dice cristiana, estar entregada a las pasiones carnales, pues la pregunta es, ¿será que el Espíritu de Dios mora en él? Pero el cristiano, hermanos, que anhela hacer la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios mora en él. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en lo personal es, ¿hacia dónde están inclinados mis deseos? ¿Hacia dónde verdaderamente estoy inclinando mis esfuerzos? ¿Hacia los asuntos de la carne o hacia los asuntos del Espíritu? Y si son hacia los asuntos del Espíritu, hermano, entonces tiene que ver esto con el tiempo dedicado a buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, está en la Biblia, está en la oración, está en hacer y obedecer los mandamientos del Señor. Todos y cada uno de nosotros a estas alturas ya conocen lo que Dios busca. Pero si no lo supiera, aquí en el interior está el Espíritu Santo que nos está diciendo, esto está bien y esto está mal. Entonces, es importante entender que si no busco a Dios, si no hay en mi corazón un deseo de agradar a Dios, hay un problema. Hay un gran y severo problema. Porque los que viven en el Espíritu, dice este pasaje, buscan agradar a Dios. Por eso vuelvo a repetir el versículo para que nos quede claro. Los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, esto es a los cristianos, porque le está hablando a la iglesia en Roma, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, como yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí, pues tengo que ver hacia dónde está inclinado mi corazón, hacia dónde están mis deseos personales, cuáles son mis proyectos, hacia dónde estoy esforzando mis caminos. Eso es importante, porque no podemos dejar de comer y de beber en este mundo, pero eso no quiere decir, hermanos, que no le demos tiempo y espacio a las cosas que tienen que ver con el Espíritu. Pero cuando se te dice, como líder, como anfitriona, como supervisor, como subcoordinador, como pastor, que debemos estar buscando hacer la voluntad de Dios, que debemos de predicar el evangelio, que debemos de salir a visitar a las personas y nos negamos a hacerlo por las pasiones humanas que tenemos, argumentando cosas como que estoy muy cansado porque tengo que ir a ver otro asunto. O sea, entonces, ¿estamos o no estamos en el Espíritu? ¿O estamos o no estamos en la carne? O sea, hoy creo yo, hermanos, que estamos en tiempos definitorios. Usted, como cristiano, debe definir del lado de quién está. Dios está haciendo juicio en este mundo. Un juicio que tiene que ver con las maldades del mundo, pero que no nos exime a nosotros, porque estamos en este mundo. Por eso el Señor cuando oraba decía, no te pido que los saques del mundo, pero te pido que los guardes del mal. ¿Okay? Tercer consejo, hermanos, tiene que ver con nuestra manera de vivir entre las gentes, entre los gentiles. Debe glorificar a Dios. Nuestra manera de vivir entre la gente que nos conoce, entre la gente que no sabe de Jesucristo, debe glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo que hagas, y está hablando de lo básico aquí el apóstol, comer o beber, dice, o cualquier otra cosa que haga, siempre uno debe estar pensando en que lo que voy a hacer, voy a decir, voy a dejar de hacer, tiene que ver con glorificar a Dios. Dice, para que no seamos tropiezo. Porque cuando somos tropiezo, hermanos, entonces estorbamos a Dios, estorbamos el proyecto de Dios. Cuando alguien pasa por nuestra casa y nosotros estamos gritoneando a nuestra esposa o nuestra esposa está rebelándose contra su marido o los hijos están diciendo un montón de groserías o desobedeciendo la instrucción de los padres y pasa el vecino y lo escucha, eso no glorifica a Dios. No glorifica a Dios.
Por eso tenemos que cuidar nuestra forma de vivir en este mundo. Por eso aquí nos llama, sea que comas, o sea que bebas, o sea cualquier otra cosa que hagas, dice el apóstol, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchos cristianos han dejado de orar por los alimentos. Llegan a su casa y comen como cualquier gentil. Y a veces están presentes amigos o familiares no cristianos y no somos capaces de darles un ejemplo de que hay que dar gracias a Dios en oración por los alimentos. De ese tamaño a veces, hermanos, es nuestra falta, nuestra falla. Y cuando llega empezamos a hablar con el amigo del fútbol y hablamos del béisbol y hablamos de la política y cuando Cristo es el centro de la conversación. Cuando el evangelio va a salir de los labios del cristiano para hablarle al incrédulo, para darle testimonio, glorificando a Dios. Entonces es importante, hermanos, que usted y yo vivamos entendiendo que lo que hagamos o digamos debe glorificar a Dios. Debe glorificar a Dios. Otro punto, hermanos, es someterse a toda autoridad, sea civil o sea espiritual, porque es para nuestra bendición. Someterse a toda autoridad civil. Miren, hermanos, ahora con este problema de la pandemia, ¿cómo ha costado trabajo que la gente entienda que debe usar cubreboca? Algo tan simple y tan sencillo. Voy manejando en la calle y veo gente que va conduciendo sin cubreboca. Pareciera ser que su pensamiento es cómo yo desobedezco la instrucción. Y pareciera ser que el cubreboca es que me quieren agredir. Cuando el usar el cubreboca, hermanos, tiene una función tan simple como protegerte a ti mismo. Y, por amor al prójimo, proteger al que está enfrente de ti. Pero he visto de todo, ¿eh? Sigo hablando solamente de este ejemplo del cubreboca. Hay quienes lo traen debajo de la nariz. Si están hablando que se debe cubrir nariz y boca. El otro día salió en las noticias que hicieron una reunión por causa del aniversario de la ciudad de Villahermosa y había ahí un fulano que yo vi sentado, salió en televisión y cada vez que iba a toser se quitaba el cubreboca y tosía y se ponía otra vez el cubreboca. Entonces, ¿para qué trae el cubreboca? Más bien a mí me pareció que era una ofensa a todos los que estaban ahí y a todos los que estábamos viendo. Porque siendo él una persona importante a quien había sido invitado a este evento, debería ser un ejemplo digno de seguir. Y fue muy criticado. Desafortunadamente fue muy criticado. Sométase, dice Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, toda autoridad que existe sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Sea el policía de la esquina, sea el guardia de seguridad de la tienda, sea la persona del ejército, sea el gobernador, el funcionario público, hablando de las autoridades civiles, a todas ellas le debemos obediencia, obediencia. Y nos vamos a las autoridades espirituales, sea nuestro hermano líder, o nuestro hermano supervisor, o nuestro hermano coordinador, los directores, hasta usted debe obedecer. Pero ¿sabe cuál fue el gran mal, hermano? O ha sido el gran mal de esta humanidad. La rebelión, que nos lleva a la desobediencia. El primer pecado cometido por el hombre en la persona de Eva tuvo que ver con que el Satanás le dijo, sabe Dios, que en el momento que comas de ese fruto o de ese árbol, serás como Dios. Y la soberbia de Eva la llevó a desobedecer a Dios. La dureza del corazón de la mujer esta la llevó. Ah, hermano, el problema es de las mujeres. No, hermano, porque después le dio de comer a su marido y su marido no fue capaz de decir, oye, no voy a compartir contigo esto, sino que también comió. Desde ese entonces hasta hoy, el gran problema tiene que ver con la rebelión. Cuando Coré se rebeló contra Moisés en la estancia en el desierto, Dios tuvo que intervenir con mano dura. Y la tierra abrió sus fauces y se tragó a Coré, a toda su familia y a todos los que estaban con él. Con todo,
y que Moisés les había dicho, apártense, pero no quisieron hacer. Entonces, cuando alguien nos marca un alto o nos dice que por acá, inmediatamente ¿y por qué? ¿Y por qué? Cuando dice la Biblia que nosotros debemos tener obediencia, sujeción, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque estas no salieron solitas, están establecidas por Dios. Ah, no, hermano, a mí me parece que eso no está bien, porque me parece que fue un fraude electoral. Yo no sé si fue fraude electoral, si fue un golpe de Estado, si fue una junta militar, no lo sé. Lo único que sé es que esa persona o personas no están allí, sino porque Dios autorizó que estén allí. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer por esas autoridades superiores? Es orar, es interceder, es pedir a Dios que le dé sabiduría, que les dé inteligencia para gobernar. Pero lo mismo pasa con las autoridades aquí en la iglesia, hermano. Aquí en la oficina donde estamos grabando esta predicación, hermano, he tenido personas que han venido a decirme sus problemas y le he dado mi consejo sobre lo que deben de hacer. Y salen por la puerta de este lugar haciendo lo que ellos quieren. ¿Cómo Dios puede entonces, hermanos, bendecirnos? Si no somos capaces de humillarnos, de ser humildes y aceptar de Dios la bendición. ¿Cómo puede Dios bendecirnos? Sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, escuche, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación contra sí mismos. Entonces, he visto, hermanos, que aún en mitad de esta pandemia que estamos viviendo, creo que aquí en Tabasco no, afortunadamente, pero en la Ciudad de México siguen saliendo las protestas, caminando en mitad de las avenidas, desobedeciendo toda autoridad civil, como si esta autoridad no fuese establecida por Dios. Doy gracias a Dios por nosotros en esta congregación, que la gran mayoría, hermanos, somos obedientes, no solamente a las autoridades civiles, sino también a las autoridades espirituales. Pero hay alguno que otro, que yo le llamo cabrito, que quiere hacer lo que quiere y por eso le está yendo mal. Corrija su caminar, amado hermano, amada hermana, sométase a la autoridad. No es un asunto de que denigren mi autoestima ni mi persona, sino que es lo que nos conviene. Viene de parte de Dios, porque acarreamos condenación, dice este pasaje, sobre nosotros mismos al resistirnos. Siguiente consejo, hermanos, seamos de los que piensan en hacer el bien y desechar lo malo. Seamos de los que piensan hacer el bien y desechar lo malo. Romanos 12, estamos en Romanos 12, que es donde está toda nuestra lectura. Verso 11 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Por lo general, cuando alguien te ofende o te lastima, nace en el corazón un deseo de desquitarse. ¿Sabe cómo se llama ese deseo, hermano? Venganza. Ah, no se oye bonito. Es que me la hizo, hermano. Sí, pero lo que hay en tu corazón, en donde deseas retribuirle al mal, se llama venganza. No le demos otro nombre. No doremos la píldora llamándole de una manera diferente. Y ese pensamiento de venganza no es aprobado por Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Más bien, ¿qué dice el Señor Jesús? Al que te ponga la mejilla, ponle también la otra. Al que te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esa es la forma en la que nos manifestamos los cristianos, hermano. Pero si viene alguien, el vecino, el compañero del trabajo, y me dice unas palabras que no me gustan, entonces mi soberbia salta hacia afuera y entonces queremos golpearlo, agredirlo para que sienta el peso de mi venganza. Y eso, Dios termina por reprobarlo. Dice, procurad lo bueno delante de los hombres. Me hace alguien mal, yo tengo en el cielo a alguien que se hace cargo de mis problemas, hermano. Y lo he visto
varias veces en mi vida. Y creo que usted también. Cuando en vez de querer desquitarse por tu propia mano, recurres a Dios y le dices, Señor, quítame este problema. Ayúdame, Señor, para que esta persona deje de... Y el Señor interviene. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. ¿Sí se entiende, hermano? Seamos así. Dejemos que el Padre haga su parte. No tomemos la revancha por nuestras propias manos, porque entonces el Dios dice, bueno, pues ya estás tú haciendo las cosas, me haga a un lado y que Dios te bendiga. Pero cuando nosotros trasladamos al Señor nuestros problemas, el Señor lo toma y dice, yo me haré cargo. Tú tranquilo, tú descansa. Pero hay cristianos que dicen, sí, pero es que yo lo quiero ver con mis propios ojos, como el Señor le lanza un rayo y lo destruye. Eso no va a pasar, hermano. Porque Dios no está sujeto a las pasiones humanas. Él lo va a hacer en su momento, en su tiempo. Lo que tú tienes que aceptar es la paz y la tranquilidad de saber que Dios tiene el asunto en tus manos. Seamos de los que piensan hacer cosas buenas y no de los que piensan hacer cosas malas. Nuestra libertad en Cristo, siguiente consejo, nunca debe tornarse en libertinaje, hermano. Nunca debe tornarse en libertinaje. Primera de Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles. Hay hermanos, no voy a decir nombre, pero si me escuchas, hermano, es a ti que te estoy hablando. Hay hermanos que invitan a otros hermanos recién convertidos y a veces no convertidos a compartir vino, a compartir una cerveza, a hacer cosas incorrectas. Sabes que te estoy hablando y sabes que lo sabes y sabes que lo sé. Pero lo importante no es que yo lo sepa o lo sepas tú, que lo sabe Dios. Y tarde que temprano, Él te llamará a las cuentas. Regresando al punto, diría, la libertad con la que Cristo nos hizo libre, hermanos, es para que nuestra libertad sirva para bendecir a las personas. Pero cuando se acerca un débil en la fe o un gentil, y nosotros en el ejercicio de nuestra libertad, alguien me dijo, hermano, pero es que una cerveza, pues no es pecado, no se está embriagando uno. No, pero si te ven, entonces tropieza el débil que te ve. Y eso sí se constituye en pecado, ¿no? ¿Me explico? Yo llego al semáforo en rojo, me paro y entonces volteo a ver y no veo al de tránsito y entonces me paso el rojo. Y el que está al lado de ti, que te vio, ¿qué testimonio recibió? Ah, no, si ni me conoce. Eso es lo que tú piensas. Eso es lo que tú estás considerando. Pero más de una vez me he encontrado hermanos parados en el semáforo junto a mí. Muchas veces me he presentado, hermanos, en los diferentes lugares públicos a los que hay que ir, sean supermercados, sean tiendas, sean... ¿Y qué pasó, pastor? Dios me lo bendiga, hermano. ¿Usted cree que no le conocen? Ah, ahí va el hermano fulanito. Y a veces hasta el logo de la iglesia trae pegado en el cristal. Mirad que vuestra libertad no venga a ser tropezadero a los débiles. Reconozcamos, hermanos, a los que trabajan entre nosotros y nos preceden en la obra del Señor. La envidia es un mal de este mundo. No reconocemos el trabajo de los demás, sino que buscamos cómo criticarlos. En vez de exaltar sus virtudes, buscamos sus defectos. Ah, sí, pero yo sé que el hermano fulano de tal hace esto, hizo aquello. Y en vez de alabarlo por sus virtudes, buscamos destruirlos por sus errores. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice el apóstol Pablo en Romanos 2:10, 11. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12:10, perdón. Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. No por causa de la obra de Cristo, por causa de la obra que Él hace a favor. Hermano, pero si llega un coordinador o un hermano y te llama la atención porque está haciendo, te ofendes. ¿Por qué? Tú no eres nadie, hermano.
para decir cómo debo de vivir mi vida. Claro que es alguien. Es alguien que Dios puso para bendecir tu vida. Y Dios lo envió para que corrijas tu caminar. Por eso, en este punto que estamos hablando, dice, reconozcamos entre nosotros a los que trabajan. No es que los alabemos, hermano. No es que le digamos, uy, hermanito, uy, ¿cuánto te reconozco, hermanito? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando lo escuchemos a decirnos algo, le prestemos atención, porque no viene para hacernos el mal. ¿Me explico? Nadie quiere tener problemas del vecino, hermano. Pero están puestos por Dios junto conmigo para ayudarles. Entonces, cuando vamos y te decimos, hermano, mira, no haga eso, entienda que no es la persona que está buscando dañarle. Primero, porque no quisiera meterse en su vida. Porque ¿quién quiere recibir una mala actitud de los demás? Pero hay un trabajo encomendado de parte de Dios para él o para ella que le manda hacia usted para bendecirle. Recíbalo como de Dios. Estaba Moisés juzgando las situaciones del pueblo. Y era tan cansado, dice la Biblia, que estaba desde la mañana hasta la noche juzgando. Y llegó Jetro, su suegro. Por lo general no tendemos a tener buenas relaciones con nuestros suegros, menos las hermanas con sus suegras, ¿no? Y llegó Jetro y le dijo, ¿pero qué estás haciendo, Moisés? ¿Te vas a morir? Mira, ¿por qué no los agarras y nombras a algunos que juzguen de 50 en 50 y los casos más difíciles porque ya te lo remitan a ti? Ahora, si Moisés hubiera actuado en la soberbia con la que muchos de nosotros actuamos, ¿qué te metes, suegro? ¿Quién te llamó a este asunto? Usted váyase a atender sus ovejas. Pero Moisés, un hombre de Dios, entendió que aquello era de Dios y le pareció buena idea y lo hizo. Y así nacieron, hermanos, los jueces que ustedes encuentran en el libro de Jueces del Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces, hermanos, las personas que están puestas allí por usted, hay que reconocerlas. Porque aquel hermano que llega, hermano, a visitarle en su día de grupo o el domingo, en su día de culto dominical, ahora que estamos haciéndolo de esta manera, lo está haciendo, hermanos, porque está realizando una encomienda. Pero sabe que sería muy cómodo quedarse en su casa y viendo la televisión o haciendo su culto con su familia muy tranquilo. El hermano está primero levantándose temprano, gastando gasolina, está yendo a ayudarle. Yo he estado en la puerta de algunas casas, hermanos, en donde no nos abren, porque saben que debiendo estar haciendo el culto, no lo están haciendo. Y reciben el maltrato. Yo estuve en 2 ocasiones en 2 casas diferentes. Nadie salió a decir, usted disculpe, es que estamos durmiendo, es que estamos enfermos. No, nadie salió. Y los hermanos, sus coordinadores, supervisores, un servidor, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Leonel, salimos entre semana y los domingos a visitarles a ustedes a sus casas. Doy gracias a Dios que la mayoría, la gran mayoría, hermanos, están haciendo lo correcto. Pero hay 1 o 2 que no lo están haciendo y que cuando se les llama la atención se llenan de ira, se enojan. Entonces, hermanos, ahí tienes, toma tu grupo. Yo, hermanos, estoy muy ocupado. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Termino, hermanos, esta meditación diciéndoles, tengamos temor de Dios. Tengamos temor de Dios. No tengamos temor a los hombres, pero tengamos temor de Dios. No tengamos temor a Satanás, pero tengamos temor de Dios. El único que puede, le decía el Señor, no tengáis miedo al que puede destruir el cuerpo. Dice, sino más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Este es Dios. Tememos muchas veces más las cosas de las personas que a Dios. Porque es que Dios no nos ve. No, sí nos ve, hermano. Sí nos ve. No porque no lo veamos nosotros, no está allí. Allí está y nos ve.
Salmo 2, 11 y 12 dice, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y permanezca en el camino. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Amén, hermano. Hay que aprender a tener temor de Dios, no miedo de las cosas. Ayer platicaba yo con mi hija y le decía, hija, no tengas miedo. El miedo es un mal amigo. El miedo, ya lo dije en otra predicación, no es de Dios. Pero ten temor de Dios. Porque si alguien puede controlar todo este problema que podamos estar viendo, ese es Dios. Tengamos temor de Dios. Tengamos temor de hacer pecado, de ofenderle, de decir lo incorrecto, hermano. ¿Me explico? Tengamos temor de Dios. Porque Él sí, en algún momento regresará, dice la Biblia, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí es donde tenemos que sentarnos y evaluar qué estamos haciendo. Así que, hermanos, deseo que esta meditación de este día le sirva a usted y a su familia para tener algunos consejos que le ayuden a vivir en este mundo como verdaderos hijos de Dios. Solamente lo voy a enumerar para que usted lo tenga en la mente. Dice, primero, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía, hermano, está en el cielo. Abstengámonos de los deseos carnales. Esto implica un esfuerzo personal para ganar la batalla. Nuestra manera de vivir entre los gentiles debe glorificar a Dios. Entre los que no conocen, debe de glorificar a Dios. Sometámonos a toda autoridad, sea civil o espiritual, es para nuestra bendición. Así lo dice Dios. Seamos de los que piensan y hacen el bien y desechemos hacer lo malo. Seamos de los que estamos del lado de la bondad y no del lado de la maldad. Nuestra libertad no debe tornarse en libertinaje que ofenda a otros, pero principalmente a Dios. Reconozcamos a nuestros hermanos que trabajan en la iglesia. Ámelos, aprécielos, porque ellos están haciendo un trabajo que a Dios corresponde. Y por último, tengamos temor de Dios. No tengamos a los hombres, no tengamos temor de miedo de lo que pueda hacer el mundo, pero sí tengamos temor de Dios. Si alguien puede librarnos de este mal es Dios, pero también Él puede meternos en este mal por causa de nuestros pecados. Gracias, hermano, por su atención de este día. Espero que estos consejos les sirvan. Ruego a Dios que haya sido para su bendición. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.